Bueno, buenas tardes para todos. De parte de la EMIC esperamos que todos estén muy bien. Les damos las gracias por asistir a la última charla del módulo de toxicología que consiste en medidas de descontaminación del paciente intoxicado, dictada por nuestros compañeros de la Universidad del Rosario, Daniel Pineda y Sergio Maldonado, miembros activos del EMIC UR. Y tenemos como tutora académica a la doctora Lorena Herrera, que es especialista en medicina de emergencias de la Universidad del Rosario y nuestra tutora, a quien le agradecemos también infinitamente por su acompañamiento y su apoyo en la realización de esta charla. Entonces les abro paso con Daniel y Sergio para que nos den esta gran charla. Bueno, buenas tardes. Ya nos presentaron y pues estaba en nuestra charla con respecto a las medidas de descontaminación del paciente intoxicado. Le agradecemos a la doctora Lorena Herrera por su ayuda y por su guianza durante la charla. Inicialmente, lo que ven en pantalla corresponde a algunas de las referencias, las cuales utilizamos durante la realización de la charla. Y este va a ser el índice del contenido correspondiente a lo que hablaremos el día de hoy. Iniciaremos con las generalidades frente a la descontaminación. Hablaremos de diferentes tipos, como los en superficies, respiratoria, gastrointestinal, aplicaciones prácticas, las cuales se incluyen algunos casos clínicos que tenemos para ustedes, y finalmente las conclusiones de la charla. Entonces vamos a iniciar con la introducción. Para entender correctamente lo que va a ser la descontaminación del paciente, debemos entender que es un paciente intoxicado. Por ende, vamos a empezar a hablar de las definiciones correspondientes, iniciando con lo que son los agentes tóxicos. Para hablar de esto, vamos a necesitar unas sustancias las cuales pueden producir en un órgano o en un sistema una lesión estructural o de su funcionamiento que puede llevar a la muerte. Sin embargo, esto corresponde a muchos tipos de diferentes elementos y como lo decía Paracelso, quienes conocen es un filósofo y médico, decía que la dosis es la que hace el veneno. Y de esto hablaremos más adelante, que corresponde a la cantidad de la dosis de tal. Cuando hablamos de las intoxicaciones, debemos hablar también de la clasificación de estas mismas. Por ende, iniciaremos diciendo que corresponden a diferentes usos y aplicaciones, como lo puede ser intoxicaciones por medicamentos, por productos domésticos, por productos industriales y por productos agrícolas. También podemos ver que la clasificación puede darse acorde con la vía de entrada y esto va a ser muy importante tanto para el riesgo que presenta para el paciente como para la medida de descontaminación que vamos a usar. Cuando hablamos de una vía de entrada de ingestión, decimos que ingresa a través del tracto gastrointestinal. Aquí podemos ver que la principal vía de absorción va a ser pues, a través del sistema gastrointestinal y que corresponde a la gran mayoría de porcentaje de lo que van a ser las intoxicaciones agudas. En cuanto a las intoxicaciones por inhalación, pues veremos que son a través de la vía respiratoria y pues por ende sospecharemos de intoxicaciones por gases. En esto vamos a sospechar sobre todo de intoxicaciones industriales y pues de los gases que estos pueden pasar. Por la vía tópica hablaremos que pues es a través de la piel y que pues es donde más se implica junto con la respiratoria a lo que van a ser las intoxicaciones industriales. Por la vía ocular no suelen ocurrir de manera tan frecuente como las anteriores, pero pues digamos que es una vía de absorción bastante importante. Sin embargo, de la que más nos importa va a ser las intoxicaciones vía parenteral, que aunque no son muy comunes, corresponden a las que son más peligrosas, porque ya tiene una mayor rapidez de acción y una biodisponibilidad de dicho tóxico. Y finalmente, sospecharemos de una intoxicación por vía rectal, sobre todo en el caso de lo que pueden ser por errores de medicamentos o en el tráfico de drogas, en lo que se conoce popularmente como una mula. Cuando tenemos que un paciente introduce un tipo de narcótico a través de esta vía y puede que esté presente una diseminación, diríamos que es por la vía rectal. Finalmente, diríamos que también la clasificación puede darse acorde con el tiempo de evolución de la intoxicación. Sobre aguda va a ser que el grado de toxicidad es tan alto que la muerte puede producirse en minutos u horas. La intoxicación aguda va a ser que se puede dar el efecto dentro de unos días desde que se da la ingesta del medicamento.
Subaguda es cuando transcurre un par de días, inclusive semanas, y ya hablaremos de intoxicaciones crónicas cuando esto va a avanzar en el tiempo por encima de semanas, meses o inclusive años. Y es que a muy pequeñas dosis se va a dar un incremento y la aparición de los síntomas va a darse mucho después de cuando se hizo la exposición inicial. La otra manera en cómo vamos a clasificar la intoxicación va a ser dependiendo de cómo ocurrió esta. Inicialmente diremos que tenemos unas que son accidentales, es decir, que no hubo una intención con respecto a lo que fue la intoxicación y pueden darse por diferentes tipos. De unas ya las hablamos, como son los medicamentos, las generales o las domésticas, y otras pueden ser alimentarias. En el caso de las alimentarias, nos tener en cuenta que esto puede ser por un microorganismo propio de la comida, por un microorganismo adquirido de la comida o por un aditivo a dicha comida. Y eso también pues nos dirá cómo tendremos que manejarla, así como lo pueden ser diferentes tipos de intoxicaciones ambientales por plantas o por animales. Contrario a lo que van a ser las intoxicaciones accidentales, encontraremos las voluntarias. En este caso, se puede dar en contextos sociales, por el consumo de alguna sustancia buscando el efecto de esta misma, por el doping en caso de pacientes los cuales estén teniendo pues, conductas deportivas y pues decidan mejorar su rendimiento, en intentos suicidas o intencionadas. La diferencia entre la suicida y la intencionada es que la intencionada podremos ver que la idea, aunque puede ser buscar la muerte, puede ser de un intento de homicidio o del intento de generar daño, más no el desenlace fatal. Continuando con lo que va a ser la epidemiología, nos basamos en lo que va a ser el periodo académico correspondiente hasta enero del presente año, en donde teníamos un total de 2.117 casos de intoxicaciones por sustancias químicas. Sin embargo, ya viendo el boletín correspondiente a todo el año pasado, vamos a ver que se van a dividir en diferentes totales. Inicialmente vamos a decir que tenemos diferentes tipos de intoxicación, lo que podríamos suponer que entendemos como las intoxicaciones accidentales y por otro lado las intenciones suicidas. Podemos ver que en los años correspondientes al 2021-2022 hubo una disminución de esos intentos, pero se dice que esa estadística pues tuvo una incidencia respectiva a la pandemia y podemos ver a partir del año 2023 y las incidencias a los siguientes años, pues la tendencia que han tenido estos intentos. En cuanto a mapa de calor, podemos ver que a nosotros como Bogotá nos interesa mucho el tema, ya que tenemos un gran grado de incidencia de estos casos. Bueno, gracias Daniel. Ahora sí, entrando de lleno a como tal las medidas de descontaminación, pero no tenemos, bueno, ¿qué son estas medidas? Básicamente son un conjunto de estrategias o de procesos que nosotros vamos a usar en el tratamiento, más que todo agudo, de pacientes intoxicados y digamos que estos van a tener como finalidad enlentecer o detener absolutamente, digamos que la absorción del tóxico por parte del paciente. Y aparte de esto, digamos que cabe destacar que hay, digamos que esas medidas están diseñadas para dirigirse a ciertos tipos de intoxicación. Es decir, que yo voy a tener unas medidas específicas para una intoxicación ocular, inhalatoria, cutánea y gastrointestinal. Y eso es y es más que todo, digamos que estas vías de las que vamos a hablar en esta presentación per se. Listo. Y ahora, hablando mucho más como de los objetivos y las finalidades de, de estos métodos de descontaminación, tenemos principalmente dos. Primero, que es el que ya mencioné anteriormente, que es reducir la exposición del paciente a X o Y sustancia o ese sinobiota. Esto lo vamos a, digamos que obtener de dos maneras. Una, la disminución de la absorción y la segunda, favoreciendo la eliminación de este mismo. Qué pena, creo que ahí a alguien se le abrió el micrófono para que lo cierre. Bueno, voy a seguir. Voy a seguir. Entonces, estaba hablando de esta primera parte, el cual es la disminución de la absorción. En este vamos a tener básicamente, digamos que dos partes, ya sea o la remoción física o la neutralización química de este agente externo y van a haber varias medidas de descontaminación que ya sean físicas o netamente químicas. Y digamos que la segunda parte, que muchas veces se deja de lado, es, digamos que evitar contaminaciones secundarias, ya sea contaminaciones de parte del personal de salud, médicos, enfermeros y demás, como de otros
como de otros pacientes subyacentes que puedan estar alrededor del paciente intoxicado como tal. Dale. Listo, ahí, gracias. Ahora vamos a hablar de las importancias de las medidas de descontaminación. Primero que todo, es muy importante aclarar que estas nos crean, digamos que, un comodín o amortiguación frente a posibles contaminaciones. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos haciendo es disminuir el nivel de exposición de ese paciente frente a ese agente tóxico o peligroso. Y eso, en últimas, nos va, digamos que, a disminuir el grado de contaminación de este y por ende, digamos que la severidad de su estado general, pues va a ser disminuido y este va a estar en mejores condiciones. Aparte de esto, ya destaqué, digamos que lo vital que es estas medidas, sobre todo en el tratamiento agudo de intoxicaciones y también, y eso es muy importante, y es que en ciertos casos este tipo de medidas de descontaminación son sumamente necesarias para el manejo adecuado del paciente. Por ejemplo, un paciente que no solo llega con intoxicación, sino que también llega con un trauma y yo lo necesito, digamos que manejar físicamente, pero no me puedo exponer a que yo me contamine porque el paciente está, no sé, irrigado con un desecho corrosivo, pues ahí es donde entran estas medidas que no solo me ayudan para la salud del paciente y la salud mía, sino que también hacen posible, digamos que tratamientos posteriores, muchas veces adyacentes como tal al estado de intoxicación. Y también aquí, digamos que enfatizo la importancia del equipo de protección personal, que no solo es, digamos que muy importante a la hora de que yo me proteja, sino que es vital para que yo pueda realizar como tal estas medidas de descontaminación. Entonces, siguiendo con la descontaminación de superficies, primero que todo vamos a tener la descontaminación dérmica, que es cuando el paciente, digamos que se expone a sustancias liposolubles, que digamos que estas penetran fácilmente la piel y pueden llegar a la circulación general. Aquí de nuevo, recalco la relevancia de las medidas de cuidado personal, este equipo de protección personal, que es vital, sobre todo frente a este tipo de contaminaciones, porque digamos que estos pacientes suelen tener esas sustancias tóxicas en la piel, en la ropa, en los productos personales, entonces es muy importante que yo me proteja. Lo primero que vamos a hacer respecto de estos pacientes es retirar la ropa y elementos personales, porque se ha confirmado por estudios que solo con este, digamos que con este proceso, ya el 80% del contaminante es removido. Y además es muy importante para que nosotros podamos, digamos que manejarlo después. Aparte de esto, digamos que cabe aclarar que al momento de retirar la ropa no se hace, digamos que de manera habitual, o sea, como uno se viste y se desviste usualmente es con tijeras, perdón, porque si, digamos, si le vamos a quitar la camisa, es posible que nosotros, digamos que esparzamos ese material que está usualmente en una zona y se lo esparzamos a más zonas del cuerpo, el material está en una mayor superficie, hay mayor absorción, entonces eso es lo que menos queremos. Aparte de esto, ya cuando ya hemos retirado esta ropa, estos elementos personales, estos se sellan herméticamente, usualmente en doble bolsa, una bolsa y después otra, y se marca, digamos, el nombre del paciente en la bolsa para tenerlo ahí. Dale, dale. Eh, Ahora vamos a hablar como tal de después ya haber retirado la ropa, lo que se hace es un baño, una ducha. Y este digamos que es la herramienta más, digamos que fundamental que nosotros tenemos frente a las medidas de descontaminación dérmicas. Y es esa dilución del contaminante, tanto con sencillamente agua abundante de 15 a 37 centígrados, como agua con jabón, normalmente con un pH neutro. ¿Por qué? Porque es la medida que más eficaz es fácil de aplicar, actúa de manera instantánea, todos los hospitales, o bueno, todos deberían de tener agua y jabón, y digamos que es muy fácil para nosotros hacer esto y tiene alta efectividad. Y digamos que sobre todo cuando usamos jabón es cuando el paciente está intoxicado con, digamos que sustancias que no se pueden disolver en agua, pues por ende el jabón digamos que nos ayuda mucho. Aparte de eso, también se pueden usar soluciones hipotónicas, 0,5% hipoclóricas, pero lo más usual y lo que más nosotros vamos a usar es agua y jabón, punto. Dale. Por último, mencionar algunas excepciones al uso de agua.
son los metales que conocemos como metales alcalinos sólidos y básicamente estos metales al reaccionar con agua van a hacer una reacción exotérmica que puede producir quemaduras y lesiones en el paciente. Pues por ende yo no quiero usar agua en pacientes intoxicados con este tipo de metales. No suelen ser casos relativamente tan recurrentes, sin embargo pues hay que tenerlo en cuenta porque el agua es lo que yo más uso en este tipo de contaminaciones. Como plan B, a estos pacientes lo que usualmente solemos hacer es lo que se llama una ducha en seco o simplemente remover físicamente el seno biótico, ya sea con toallas, estropajos o pinzas. Es verdad que es un proceso más lento y más tedioso, pero digamos que en estos casos aplica, porque además digamos que la descontaminación con agua total se ha comprobado que en solo 30 segundos el paciente, siendo digamos que duchado con agua incluso a baja presión, el 60% de ese contaminante es removido de su piel, por lo que realmente es muy eficaz. Dale. Y ya la segunda parte de la descontaminación de superficie sería la descontaminación ocular. Pacientes que consultan con este tipo de contaminación usualmente suelen ser con agentes ácidos o alcalinos, muy ácidos o muy básicos. Entre los que encontramos amoníaco, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, a su vez productos de limpieza, productos que se usan en la industria textil, industria electrónica, en la creación de llantas, pilas, digamos que sobre todo en el área industrial y también en plaguicidas. Entonces, realmente esos agentes que causan este tipo de gases o residuos corrosivos para la vía ocular son, digamos que muy comunes en muchos escenarios, sobre todo laborales. ¿Qué es lo que me importa y digamos qué es lo que hace daño de estos agentes? Dos factores principales. Número uno, el pH. El pH sea muy ácido o muy alcalino y el tiempo, sobre todo los gases cuando están en contacto con la superficie ocular, son capaces como de disolverse y de penetrar, digamos que toda esta estructura del ojo en muy poco tiempo, de 30 a 1 minuto, porque realmente el factor tiempo es un factor vital y trascendental en cuanto a contaminación de la vía ocular. Por eso es que muchas veces vemos, digamos que en industrias, unas estaciones, que pueden ver aquí la imagen de la derecha, donde está el señor echándose solución salina en el ojo. Son estaciones, cajitas que tienen botellas de solución salina con una tapa especial que ellos al entrar en contacto con estos gases, pues si se presenta un accidente, rápidamente los agarran y se hacen, digamos que la descontaminación ellos mismos. Dale, Dani. Como estaba diciendo, la descontaminación ocular, lo que más, digamos que lo que más se suele hacer es la irrigación ocular y la importancia de que ésta sea inmediata, porque digamos que el factor tiempo es vital acá, de segundos a minutos. Aparte de esto, la irrigación debe ser continua en ciclos de 10 a 15 minutos y es muy importante que el ojo esté completamente abierto, que en pacientes con lentes de contacto se les retire ese lente de contacto, digamos que para que la descontaminación sea efectiva. Aparte de esto, digamos que entre ciclo y ciclo de 10 a 15 minutos digamos que recomendable que se haga una revisión del pH ocular, que tiene que estar alrededor del valor de 7, que es el pH neutro, para que nosotros vayamos valorando, digamos que cuál es la concentración de ese tóxico ahí tras yo estar haciendo estos ciclos. Aparte de esto, lo que solemos usar es solución salina, suero fisiológico o simplemente agua. Aparte de esto, hay casos en los que sea necesario anestesia tópica. ¿Por qué? Porque hay pacientes en donde este proceso les puede resultar molesto, irritante e inclusive doloroso. Y lo que nosotros necesitamos es la cooperación del paciente para que esa descontaminación realmente sea efectiva. Por ende, pues si es necesaria una anestesia tópica, es sumamente recomendable. Dale, Dani. Y ya por último, para cerrar este capítulo de descontaminación de superficies, tendríamos que ya después de este episodio de intoxicación, es muy importante la revisión oftalmológica, debido a que este tipo de intoxicaciones tienen un alto riesgo de compromiso funcional o y anatómico del ojo, por lo que es muy importante que después de que ya se haya el paciente, digamos que se encuentre estable, tenga una cita con un oftalmólogo pues para que ésta pueda hacer los exámenes pertinentes y ver en caso de que se haya comprometido alguna función ocular. Dale. Bueno, continuando, vamos a hablar de lo correspondiente a la descontaminación respiratoria.
Aquí lo que debemos entender inicialmente y si es corresponde a un caso de intoxicación o de irritación. Ejemplos claros de esto van a ser lo que puede ser una intoxicación por una irritación por cianuro o una intoxicación por monóxido de carbono. En base a si es un paciente irritado o es un paciente intoxicado, nuestro manejo va a cambiar drásticamente. Entendemos dos tipos de gases. Los gases asfixiantes, cuya toxicidad va a depender de lo que va a ser el desplazamiento del oxígeno al interior de la hemoglobina. Gases irritantes que directamente por sus características químicas van a causar irritación de las vías respiratorias, o gases mixtos, los cuales tienen tanto componentes irritantes y asfixiantes dependiendo de las características en las que se encuentren, como lo pueden ser temperaturas o la presencia baja de oxígeno. Para entender esto, a partir de la descontaminación respiratoria va a basarse en dos cosas simples: la necesidad de mantener un paciente saturado y la evaluación de la vía aérea. Inicialmente lo que vamos a hacer es el retiro inmediato de la fuente de exposición. En este caso podemos hablar de pacientes que estén en un escenario de un incendio. Lo más común en esos pacientes es que las lesiones, las cuales les causan la muerte en un momento agudo, va a ser la intoxicación respiratoria más no las quemaduras. Al removerlos con respecto a lo que va a ser la fuente de exposición, es decir, los gases los cuales están generando la combustión, ya podemos asegurar que la intoxicación se disminuya. De manera secundaria, tenemos que asegurar una oxigenoterapia con una fracción inspirada de oxígeno al 100%. En estos casos, hay algunos dispositivos los cuales nos pueden permitir garantizar esto, como lo va a hacer una máscara de no reinhalación. Adicionalmente, vamos a hacer medidas específicas según el gas de exposición. Un ejemplo de esto va a ser para un caso de intoxicación por monóxido de carbono, lo que tenemos que buscar es hacer un barrido de monóxido de carbono del interior del cuerpo. En estos casos, por ejemplo, se va a hacer el uso de lo que va a ser medicina hiperbárica a través de una cámara hiperbárica como la que ven en su exposición, en la exposición. Ahora, si tenemos el caso de que sea un gas irritante, se debe tener mucho cuidado a la hora de usar la oxigenoterapia, ya que esta puede causar que la irritación empeore. En estos casos debemos sospechar si existe edema en el tracto respiratorio superior, y esto sí puede causar un compromiso progresivo de la vía aérea. Pacientes que inicien con sintomatología leve, simplemente una sensación de disnea, pero la cual esta vaya a ir progresando, tengamos un engrosamiento de la voz, que tengamos respiraciones agónicas, jadeos, entre otros, vamos a sospechar que es una enfermedad progresiva y por ende se debe asegurar la vía aérea, como lo puede ser a través de la intubación endotraqueal. Listo, ahora vamos a ver, digamos que era seguramente el apartado más denso y más importante, el cual va a ser la descontaminación gastrointestinal, donde vamos a ver, digamos que varios subapartados, y el primero de todos es el uso de eméticos. Dale. Realmente el uso de eméticos no se usa actualmente, tengo entendido, y muchas bibliografías, digamos, que se afirman que anteriormente, digamos, que su uso era recurrente, más actualmente realmente no se usa. Muchos estudios afirman que su eficacia clínica no está comprobada, por lo que realmente solo vamos a mencionar rápidamente en esta presentación. Porque es esto de que ya, digamos, que su eficacia clínica no está como totalmente comprobada, es que realmente tienen muchas contraindicaciones y muchas complicaciones. Entre estas, un muy alto riesgo de broncoaspiración, está altamente contraindicado en ingesta de sustancias corrosivas, pues al momento que el paciente, digamos, que vomite como tal, pues puede haber lesiones esofágicas. Y aparte de esto, una de las complicaciones más recurrentes el emético, digamos que el que más se usaba en estos casos, que era el jarabe de ipecacuana, además a los pacientes les provoca vómito prolongado y en ciertos casos diarrea, por lo que realmente esta medida de descontaminación no la vamos a usar. Dale. Ahora sí, vamos a continuar con el lavado gástrico, que junto al uso de carbón activo realmente son las herramientas que más vamos a usar en cuanto a descontaminación gastrointestinal. Entonces, pues primero que todo, ¿en qué consiste el lavado gástrico? Es simplemente el uso de una sonda para administrar y aspirar cíclicamente o episódicamente pequeñas cantidades de líquido, que ya vamos a explicar que puede ser agua o solución salina,
Esto con la finalidad de pues evacuar el xenobiótico o pues ese agente dañino dentro de la cavidad estomacal del paciente. Dale. A continuación, y digamos que lo que más tenemos que tener en cuenta en cuanto al lado gástrico es sus indicaciones y sus contraindicaciones. En cuanto a las indicaciones, tenemos que saber muy importante tres cosas. Primero que todo, hace cuánto ingirió la sustancia. Segundo, qué sustancia específicamente. Y tercero, si se puede, porque hay muchos casos en el que el paciente nos afirma, yo ingerí mucho de esto, pero no nos dice exactamente cuál es la cantidad, pero si se puede saber la cantidad exacta de pues la sustancia X o Y la que haya ingerido. ¿Esto por qué? Pues empezando por el punto uno, que es digamos que el tiempo, es que digamos que la indicación del lado gástrico es que se usa y se proponga a los 60 minutos post ingesta. Esto porque, digamos, si el paciente nos llega con un cuadro de evolución de, no sé, 1 hora y media, 2 horas, ya realmente la sustancia que está en el estómago ya es posible que esté en el intestino, en el duodeno, ya esté siendo absorbida y si nosotros hacemos un lado gástrico, realmente no vamos a hacer de mucho a nada. Aparte de esto, es muy importante que solo lo hagamos y lo propongamos cuando sepamos que el paciente haya tenido una ingesta masiva de sustancias mortales. Y digamos que hay una serie de como excepciones a la regla. Yo les había mencionado que digamos que tenemos esta ventana terapéutica de 60 minutos post-ingesta. Sin embargo, digamos que hay algunas intoxicaciones de, digamos que unas sustancias, fármacos, sobre todo específicos, que retrasan la absorción y me pueden aumentar esta ventana terapéutica. Un ejemplo muy común es la amitriptilina, el cual es un antidepresivo tricíclico, el cual me va a reducir la motilidad intestinal y por ende va a retrasar esta absorción y me puede llegar a, digamos que aumentar esta ventana terapéutica de 60 minutos a 2 a 3 horas inclusive. Aparte de esto, otro ejemplo que también puede llegar a ser usual es la aspirina consumida, digamos que en cantidades muy altas, causa piloroespasmos y esto también, digamos que me dificulta la absorción de la sustancia y pues el paso, digamos que el material estomacal del estómago al intestino. Por eso es que sustancias de este estilo pues me pueden aumentar esta ventana terapéutica y yo puedo tener, digamos que estas consideraciones extra frente a estas sustancias. Y por último, lo más importante de todo, es que realmente, aunque haya mencionado que el lado gástrico es una herramienta muy importante en cuanto a descontaminación gastrointestinal, el primer puesto definitivamente, o al menos en la gran mayoría de casos de intoxicación, se lo lleva sin lugar a duda el carbón activado, que es, lo va a explicar Daniel posteriormente. Digamos que muchas de las veces en las que yo tenga que hacer la decisión de hacer el lavado gástrico o no, van a depender de si yo puedo administrar carbón activado o no. Por ejemplo, situaciones en las que yo por X o Y razón no cuente con carbón activado o donde el paciente esté intoxicado, por ejemplo, con hierro, litio o metanol, que son sustancias en las cuales el carbón activado no sirve muy bien. Van a ser en estos casos bastante específicos, en donde digamos que el lado gástrico como que supere en cuanto a eficacia eh, al carbón activado. Ahora, frente a contraindicaciones, ingesta de corrosivos porque me puede producir lesiones esofágicas e hidrocarburos por su alto riesgo de que el paciente aspire. Aparte de esto, riesgo de hemorragia intestinal, tanto por alguna patología que pueda llegar a tener el paciente o por cirugías, digamos que hace poco tiempo. Aparte de esto, y esto es muy importante, la alteración del estado de conciencia es fundamental que si vamos a hacer un lado gástrico, el paciente, digamos que esté consciente y esté alerta para que digamos que el lado gástrico se pueda hacer de manera adecuada. Muchas veces, si el paciente tiene alguna alteración del estado de conciencia, vamos a tener que hacer una aseguración de la vía aérea, una traqueotomía, pero estas son una de las principales contraindicaciones. Aparte de esto, pacientes intoxicados con estupefacientes que estén agresivos, pues va a ser muy difícil que nosotros le hagamos un lado gástrico, pues porque va a ser sencillamente difícil que yo siquiera pueda introducir la sonda por la vía oral. Entonces, pues en pacientes así que no cooperen, está altamente contraindicado. Aparte de esto, y como ya mencioné, intoxicaciones leves, yo solo puedo proponer este lado gástrico
cuando sea seguro de que el paciente ingirió, digamos que una sustancia peligrosa digamos que magnitudes grandes, por así decirlo. Dale. Aparte de esto, complicaciones muy relacionado con las contraindicaciones que ya habíamos mencionado, pero básicamente la complicación más usual y la que más nos importa a la hora de hacer este método de descontaminación es la aspiración. Por ende, muchas veces es importante hacer una tracotomía, asegurar la vía aérea, digamos que para salvaguardar que no nos pase esto. Aparte de esto, pueden producirse lesiones esofágicas, pues digamos que por la acción mecánica como tal de introducir y retirar la sonda. Podemos producir, digamos que alteraciones en el electrocardiograma, porque digamos que a la hora de introducir y manipular la sonda se puede hacer una estimulación vagal que pues se va a ver representada en esas alteraciones. Aparte de esto, aunque no es muy común en pacientes pediátricos, si nosotros usamos el helado gástrico con agua y no lo calentamos a temperatura que es 37 grados centígrados, pacientes pequeños pueden presentar incluso hipotermia. Y aparte de esto, pacientes de todas las edades, como nosotros estamos constantemente administrando líquido, ya sea agua o solución salina, les podemos producir trastornos hidroelectrolíticos, como pueden ser hipernatremia, en caso de que nosotros, digamos, que nos exacerbemos en la administración de solución salina, o hiponatremia, en el caso de que nosotros nos exacerbemos en la administración de agua como tal. Dale, Dani. Ahora algunas, digamos que puntualidades del procedimiento. Primero que todo, la posición adecuada es muy importante. Tiene que ser en decúbito lateral izquierdo. ¿Esto por qué? Porque como podemos ver en la imagen con fondo verde, digamos que al paciente estar ubicado en esa posición, digamos que como el líquido estomacal, por así decirlo, va a estar inclinado y no va a estar, por así decirlo, como un poco más abajo de donde estaría el píloro. Entonces, al momento de que nosotros administremos líquido, es menos probable que, digamos, que ese tóxico que está en esa cavidad estomacal nos pase al intestino y nosotros pues empeoremos el estado del paciente. Aparte de esto, nosotros tenemos que tener unas herramientas necesarias. Obviamente, la sonda orogástrica, que digamos que esto es muy, muy importante aclarar que tiene que ser una sonda lo suficientemente gruesa para digamos que administrar y sacar todo lo que tengamos que sacar de esa cavidad estomacal, sobre todo porque muchas veces lo que buscamos en un lado gástrico es extraer píldoras completas que aún no han sido disueltas en ese ácido estomacal. Aparte de esto, digamos que materiales varios y digamos que como para destacar el pulsioxímetro y el monitor electrocardiográfico, debido a que pues ya mencioné que por estimulación vagal pues pueden haber alteraciones en el electrocardiograma. Dale. Ahora, intentando resumir el procedimiento, pues primero obviamente se introduce la sonda, usualmente se usa lubricante en la zona distal para que entre, digamos que de manera más fácil, se le dice al paciente que intente tragarla y digamos que mediante la vamos ingresando, estar atentos que el paciente no presente síntomas como tos, porque pues nos puede decir que nos estamos yendo por la vía equivocada y que realmente pues tenemos que ir por la vía digestiva. Aparte de esto, asegurarse que se encuentre en el estómago. Usualmente, digamos que esas sondas están previamente medidas. Entonces, digamos que cuando yo alcanzo el tope, sé que estoy en el estómago. O aparte de esto, y se recomienda mucho que auscultemos la zona del epigastro para que sepamos que sí o sí la zona distal de la sonda esté en el lugar en el que tiene que estar. Aparte de esto, digamos que antes de la administración y aspiración de agua o solución salina, cualquiera de las dos que usemos, tenemos que aspirar contenido gástrico. ¿Por qué? Por dos razones. La primera, porque va a haber casos en los que el paciente no sepa realmente por qué, digamos que cuál es el agente etiológico, cuál es la sustancia tóxica la cual él ingirió. Entonces, digamos que con este contenido gástrico, pues vamos a poder mandarlo al laboratorio y nos pueden decir, digamos que cuál fue el agente causal de la intoxicación. Y segundo, porque nosotros, digamos que al sacar
Este contenido gástrico nos estamos salvaguardando de que cuando nosotros vayamos posteriormente a administrar el líquido, no exacerbemos el estómago y se nos pase al intestino, por así decirlo. Entonces, digamos que muchas de las bibliografías hacen énfasis, digamos que en este paso entre en introducir la sonda y empezar a hacer, digamos que de forma episódica, la administración y la aspiración del líquido. Y ya, por último, dije, gracias, que pues finalmente la administración y la expedición del líquido hasta que hayamos hecho, digamos, que un lavado completo. Ahora sí, dale. Bueno, continuando con el cual consideramos el protagonista de esta presentación, les presentamos al carbón activado. Inicialmente queríamos dar un contexto histórico en el cual desde dónde se conoce esta sustancia y con qué fines se usaron. La persona que viene en pantalla realizó en el año 1830, a través de su industria farmacéutica, un experimento en el cual ingiere dosis letales de estricnina, los cuales saben es una sustancia alcalina la cual tiene acción simpática muy potente y que se usaba como un pesticida en la época de ese siglo, y esta la mezcló con soluciones con carbón vegetal y no se sufrió ningún efecto nocivo. Desde aquí se puede ver como tal el efecto que tendría el carbón activado más adelante en la historia. Ahora, aquí muy importante, y es un ejemplo bastante chistoso que se nos ocurrió, es cómo funciona el carbón activado y cuál es, pues sí, como su mecanismo de acción. Y para entenderlo, debemos entender la diferencia entre absorción y adsorción con D. En el caso más simple, es como si vieranlo como si tuviéramos dos pais. Uno lo va a tener un chef y el otro lo tiene un payaso. En el caso del chef, este es para ingerirlo, para comerlo, es decir, ingresa al interior, conocemos como absorción con B. Sin embargo, el payaso, que lo que va a hacer con la tarta es estamparla en la cara de alguien más, se va a quedar pegada a la superficie. Y es lo que conocemos como la adsorción. Y es donde los átomos por sus cargas iónicas se van a quedar pegados a la superficie del carbono activado. En este caso, no van a entrar al interior de las moléculas orgánicas, sino que se permanecen como si fuera una especie de pegante. Y es así como funciona esta sustancia. Entonces, para saber cómo usar el carbón activado, pues tenemos unas ciertas indicaciones. Inicialmente se tenía la gran duda, y era el consenso que se hizo en la Asociación Americana y Europea de Mesiología, y era que solamente se podía hacer el uso a través de este en la primera hora. Sin embargo, la bibliografía, a medida que ha pasado el tiempo y como lo veremos más adelante, ha hecho una serie de ensayos clínicos los cuales permiten ver en ciertos escenarios y con ciertos pacientes la eficacia posterior a este tiempo. En unas sustancias, como lo va a hacer el cianuro, como lo van a hacer los ésteres o los salicilatos, está indicado el uso del carbón activado. También cuando tengamos una toxina en la cual no tiene un antídoto conocido o no conozcamos como tal cuál va a ser la toxina a la cual fue ingerida, y tener en cuenta que debe existir una vía protegida. Esta va a ser a través de las medidas que tengamos externas nosotros como médicos tratantes de proteger la vía aérea, o también de que un paciente se encuentre consciente y tenga los reflejos de su vía superior intactos. En las contraindicaciones, como ya lo había mencionado Sergio anteriormente, existe una serie de sustancias las cuales por sus condiciones químicas no van a ser absorbibles por parte del carbón activado. En este caso encontramos pesticidas, metales, alcoholes y ácidos, los cuales no van a estar pues con ningún tipo de respuesta sin importar la dosis. También, al igual que el lavado gástrico en pacientes que tengan riesgo de sangrado gastrointestinal, no se aplica el carbón activado porque pues, puede inducir una toxicidad de este mismo en pacientes a los cuales se le va a hacer una endoscopia, porque el carbón activado va a complicar bastante la visibilidad de la endoscopia. En pacientes que tengan obstrucción intestinal o, pues como le mencioné anteriormente, un riesgo de broncoaspiración. Son las principales contraindicaciones para el uso del carbón activado. Ahora, en la tabla aquí, pues ven los efectos adversos al uso de este mismo, que pues en algunos casos va de mano con lo que van a ser las contraindicaciones. Tenemos lo que van a ser bronquiolitis secundaria a la aspiración de lo que va a ser el carbón activado y pues aspiración broncopulmonar, lo que va a ser abrasión corneal en caso de que se entre en contacto con el tejido del ojo, como lo pueden ser diferentes tipos de contraindicaciones, como encontramos alteraciones electrolíticas, vómitos, náuseas, neumonías, o pues enfisema secundario a un neumotórax con que contenga el mismo carbón activado. Para la dosificación, inicialmente existen dos esquemas los cuales se van a usar.
Tenemos uno, el cual corresponde a una proporción 10:1 con respecto a la sustancia tóxica que fue ingerida, pero este no es tan recomendable porque en ciertos casos en los cuales la cantidad de sustancia fue muy alta, resulta poco práctico el uso de tanto carbón activado. Sin embargo, se tiene una medida estándar, el cual va a ser 1 gramo de carbón activado por kilogramo de peso del paciente. Y tenemos unos ciertos topes esperados acorde con lo que va a ser basado en la edad. En adultos tenemos un mínimo de 50 y un máximo de 100 gramos. En infantes va a ir de 10 a 25 y en lo que va a ser, pues infantes entre como pues menores al año. En niños que van a ir desde 1 año hasta los 12 años, van a ir de dosis de 25 a 50 gramos. Y por encima de los 12 años se usa el mismo esquema que se usa en adultos. Ahora, existe una serie de medicamentos o pues, de sustancias tóxicas, las cuales tienen unas diferentes propiedades, como lo van a hacer fármacos de modificación liberada o donde tengamos cantidades de tóxico muy grandes ingeridas, así como lo puede ser la circulación enterohepática, que es el esquema que ven en sus pantallas. ¿Cómo lo va a hacer el retraso de los vaciamientos gástricos? Que pues depende de lo que hace la sustancia, como lo puede ser a través de una disminución de la motilidad. En estos casos vamos a decir que existe otro esquema, el cual conocemos como las dosis múltiples o las múltiples dosis de lo que es el carbón activado. Ponemos ejemplos en pantalla, en indicaciones definitivas, como lo hace la carbamazepina, en la cual hablaremos de un estudio más adelante. En estos casos vamos a hablar de que las indicaciones van a darse igualmente por el peso del paciente, ser que corresponde desde 0,25 hasta medio gramo en diferentes establecimientos de tiempo en un esquema de 12 a 24 horas. En el esquema general, nuevamente vamos a ver que se hace con una dosis, si no se conoce el peso, por un periodo de 4 a 6 horas en un rango de lo que va a ser medio a un día completo. Las gráficas que ven a su pantalla corresponden a lo que va a ser el uso de las dosis múltiples comparado a una única dosis y también la terapia coadyuvante. En el caso de las gráficas azules, estamos hablando de pacientes los cuales sufren intoxicaciones con acetaminofén y se usa la terapia dual de desintoxicación, es decir, con la utilización de un antídoto y de descontaminación. En este caso hablamos del carbón activado más la utilización de N-acetilcisteína. Y podemos ver que comparado a los pacientes que se usa ambas terapias con lo que van a ser pacientes en monoterapia, el usar ambos, bueno, la combinación de los dos influye bastante en la disminución de las trasaminas en el perfil hepático, por ende, menor fallo hepático en los pacientes. Las gráficas de abajo pues corresponden a lo que fueron estudios realizados en la línea roja con lo que va a ser anticoagulantes y en la línea derecha con la carbamazepina, lo que hemos hablado en este caso. La línea punteada corresponde a la concentración sérica de la carbamazepina en comparación a un único momento de utilización del carbón activado a comparación de dosis múltiples con este medicamento. Y como pueden ver, los niveles séricos disminuyen de manera importante. Y ya por último, las últimas dos medidas de descontaminación gastrointestinal. Primero que todo tenemos irrigación intestinal total, la cual realmente no vamos a ver muy recurrentemente y solo va a estar indicada en casos, digamos, que son muy específicos, pero que si no se nos presentan estos casos, digamos que sí es muy, digamos que favorable para el paciente practicar este tipo de medida. Antes que nada, ¿en qué consiste la irrigación intestinal total? Es básicamente la administración de solución isotónica, normalmente polietilenglicol, en grandes cantidades. En adultos suele ser en tandas de 1 a 2 litros por hora hasta que la eferencia rectal sea totalmente líquida y totalmente transparente. La finalidad que estamos buscando en la irrigación intestinal total es básicamente el lavado de toda la vía gastrointestinal. Entonces, ¿en qué casos, que realmente son casos muy puntuales, muy peculiares, podemos nosotros hacer uso de la irrigación intestinal total? Primero que todo, fármacos de liberación sostenida, ya que al hacer uso de este tipo de técnica, pues vamos a, digamos que, hacer que estos sigan derecho y no les vamos a dar como oportunidad a que, digamos que, se absorban por el organismo, por así decirlo. También en pacientes intoxicados por hierro, litio, metanol, nuevamente porque estos digamos que el carbón activado no actúa muy bien frente a estos, entonces pues aquí tenemos como un plan B, por así decirlo.
Y por último, drogas encapsuladas. Puedo apostar la matrícula de mi semestre, que todos aquí hemos visto Alerta Aeropuerto, y que digamos que pues, las personas de Alerta Aeropuerto usualmente ingieren grandes cantidades de sustancias encapsuladas, normalmente cocaína. Entonces, pues a la derecha vemos un TAC abdominal de una persona, una cantidad escalofriante de cápsulas de cocaína. Y pues digamos que en esta situación es muy recomendable la irrigación intestinal total, porque nuevamente vamos a hacer que todas esas cápsulas sigan derecho y no les vamos a dar, digamos que ese chance de que alguna de estas se rompa o se perfore y que digamos que el paciente las absorba, porque esto pone en peligro su vida de una manera inmediata. Además que usualmente suelen consumir muchas de estas cápsulas. Dale. Y ya por último, los catárticos, que como los eméticos, realmente también solo los voy a mencionar porque nuevamente múltiples estudios han confirmado que realmente no se tiene primero bien como establecidas las indicaciones de estos catárticos frente a intoxicaciones agudas. Y aparte de esto, pues nunca se ha demostrado realmente su eficiencia clínica ni se ha demostrado la disminución de morbilidad con el uso de catárticos. Usualmente los podemos llegar a ver a veces en el uso, digamos que usarlos junto a carbón activado. ¿Por qué? Porque puede haber pacientes, no todos, que puedan presentar estreñimiento, sobre todo al usar carbón activado en múltiples dosis. Y digamos que esto nos ayuda con esto para que digamos que el paciente haga la deposición pues, de la sustancia X o Y que haya consumido más el carbón activado. Pero aparte de esto, realmente son muy pocas las ocasiones donde esto puede estar indicado y puede ser beneficioso para el paciente per se. Aparte de esto, tiene de nuevo muchas complicaciones, muchas contraindicaciones. En cuanto a las complicaciones o efectos adversos, puedes saber desde náuseas, dolor abdominal, vómito y sobre todo cómo alteramos el nivel de la bulimia, porque como el paciente pierde líquido de manera continua, puede presentar una hipotensión, digamos que transitoria. Y esto sería todo. Bien. Ya para finalizar con la charla, les queríamos presentar unos artículos más importantes que nos facilitó la doctora y es directamente cuando se debe descontaminar. En este caso encontramos la teoría del triángulo gastrointestinal, en las cuales podemos definir a partir de unas preguntas cuándo está correcta la descontaminación gastrointestinal. Vamos a hablar principalmente de la escala riesgo-beneficio en base al tóxico el cual fue ingerido. Dependiendo de los riesgos, tanto lo puede ser la comparación de las contraindicaciones, de los síntomas, de la toxicidad y lo que va a ser el riesgo de que el paciente se deteriore, a comparación de cuánto tiempo ha pasado en la ingestión del medicamento, que estoy buscando yo hacer la descontaminación, los signos y síntomas que presenta, que me podría indicar que el paciente está cursando o va a cursar con una intoxicación, y pues finalmente correspondiente directamente al tóxico el cual fue ingerido. Pues teniendo todo esto en cuenta, les presentamos dos casos clínicos que Sergio y yo diseñamos para que ustedes participen y nos respondan si consideran que los pacientes son candidatos de descontaminación o no. Vamos a empezar con el caso clínico uno. Tenemos una paciente femenina de 18 años de edad que ingresa a servicio de urgencias con un cuadro clínico de media hora de evolución consistente en la sospecha de ingestión de remanentes de la prescripción de su madre. En este caso encontramos que la paciente ingirió 28 tabletas de 27,5 gramos cada una de venlafaxina de liberación prolongada y 28 tabletas de la Saleplon. Al momento de hacer el examen físico, la paciente se encuentra en estables funciones generales, los signos vitales no presentan ninguna alteración, no tenemos alteración del estado de conciencia, mantenemos un Glasgow 15 de 15, sin embargo la paciente presenta una cierta distardia y no tiene síntomas ni de somnolencia ni está letárgica. Se realiza un electrocardiograma en el cual no se tienen alteraciones. Pueden escribir a través del chat, si quiere abrir el micrófono, si consideran que esta paciente es o no una candidata a algún método de descontaminación. En el caso de que lo sea, ¿cuál consideran que es el método indicado para esta paciente? Les pueden escribir si están de acuerdo con la descontaminación o no, o si no saben qué hacer en este caso. Bueno, para ayudarlos a tomar la decisión, tenemos unas ciertas consideraciones las cuales deben ser tomadas en cuenta, pues para la resolución del caso. Inicialmente debemos entender
que ambos medicamentos fueron consumidos por enzimas dosis tóxicas, que en el caso de lo que van a ser los medicamentos que actúan como ahorradores de los receptores de serotonina, tenemos el riesgo del ensanchamiento del QRS, hipotensión y desarrollo de convulsiones. ¿Cuánto tiempo pasó desde que se ingirieron los medicamentos? Finalmente, ¿qué significa que unos medicamentos tengan acción prolongada? Y si en este caso contamos o no con una vía aérea protegida y por qué. Bueno, ¿cómo soluciona el caso uno? Decimos que la paciente es candidata a una descontaminación y en este caso se debe dar una dosis única del carbón activado según el peso del paciente. Es decir, si la paciente llegara a pesar 55 kilos, se le da una dosis de 55 gramos. Y esperamos la evolución de esta paciente. Dado el caso de que su estado se mantenga o empeore, se puede evaluar la aplicación de lo que va a ser una dosis mantenida, solamente con la contraindicación de que el estado de conciencia se altere. En este caso, no se indicaría como tal el uso del carbón activado a menos de que tengamos medidas de la protección de la vía aérea anteriores a la pérdida de la conciencia. Bueno, ahorita el segundo caso, en mi caso yo lo saqué de un artículo, pero está en inglés, pero lo voy a intentar resumir muy rápidamente y sobre todo enfatizando en los puntos más importantes. Entonces, el caso clínico 2 nos dice que un paciente masculino de 15 años fue encontrado inconsciente en su sala, en su cuarto, después de que la noche anterior haya tenido una discusión fuerte con sus padres. Se dice que aparentemente el adolescente estuvo tomando la noche anterior y que aparte, digamos que su historia clínica ha mostrado que ha ingresado previamente al servicio de urgencias por la ingestión tanto de alcohol como de benzodiazepinas. A la hora de llegar al servicio de urgencias, su presión arterial es de 120/75, su frecuencia cardíaca es de 90, su frecuencia respiratoria es de 12, su temperatura es de 36, tiene una saturación de oxígeno del 96%. Aparte de esto, llega con un Glasgow de 6, por ende, de ser entubado, lo entuban. Aparte de eso, la familia, digamos que nos dice que la medicación que, digamos, que él tenía a la mano en la casa incluye acetaminofén, ibuprofeno y lorazepam. Y que en cuanto a bebidas alcohólicas, lo que tenía en la casa es cerveza, vodka y whisky. Y por último, le hace una toma de gases arteriales donde sale una acidosis, probablemente por ingesta de alcohol, de pH de 7.29, una presión de dióxido de carbono de 58 y unos niveles séricos de bicarbonato de 22. Y ya es cuando hacemos la pregunta de si este paciente es candidato o no de algún método de descontaminación y cuál. De nuevo, si quieren atreverse ahora micrófonos, nos pueden escribir por el chat. Sin embargo, voy a ir, digamos que diciendo también las consideraciones como lo hizo Daniel. Entonces, si quieres, pasa la diapositiva. Listo. Entonces, datos importantes que tenemos que tener en cuenta. Realmente no sabemos con exactitud ni qué ingirió, ni en qué magnitud. Sabemos que aparentemente ingirió alcohol y que pudo no ingerir alguno de los medicamentos, acetaminofén, ibuprofeno, lorazepam, de los cuales tenía a la mano. Pero la verdad no sabemos si fue únicamente intoxicación por alcohol o también por alcohol y fármacos. Además, digamos que el factor determinante es que realmente no sabemos la hora exacta del consumo. Simplemente se nos dice que fue encontrado inconsciente en su cuarto en la mañana. No sabemos a qué hora empezó a consumir todas las bebidas alcohólicas, ni menos pues a qué momento digamos que perdió la conciencia. Sin embargo, si sabemos con exactitud que la cantidad que ingirió fue netamente tóxica, ya que tiene un Glasgow de 6, el cual es muy bajo, y pues por ende está intubado. Digamos que el argumento de peso acá es realmente el tiempo. Vamos a ver también en las conclusiones, que la diapositiva siguiente, que digamos que la gran mayoría de estos métodos de descontaminación muchas veces dependen casi exclusivamente del tiempo. Esos métodos pueden ser muy eficaces, pero si me llega un paciente con un cuadro clínico de 6 horas o más, es muy poco eficaz o muy poco el beneficio que el paciente va a tener
frente a cualquier medida de descontaminación. Por eso, si quieres pasar la diapositiva, em, vamos a tener que, en este caso, realmente no hay beneficio significativo al realizar ninguna medida de descontaminación, principalmente porque no sabemos ni qué ingirió, ni en qué cantidad, ni sobre todo, y el factor determinante, ni a qué hora lo ingirió. Y dale. Bueno, para terminar con la charla, pues decimos que en las conclusiones lo más importante es que cada caso de intoxicación se debe abordar de manera individual. Somos conscientes de que existen ciertos algoritmos, pero realmente en cada paciente se debe evaluar la escala de riesgos, beneficios y tóxicos en los cuales se van a ver si corresponde y se beneficiará de una descontaminación y de qué métodos se tienen disponibles. Ahora, lo que más nos va a importar va a ser directamente separar al paciente de la fuente del tóxico, ¿sí? Ya sea a través de quitarle las prendas, se pueda mantenerlo, de que esté ingiriendo el gas o de que uno esté de manera no absorbida por su sistema intestinal. En este caso, pues como lo podemos ver en superficie, hablamos de irrigación y el barrido. En cuanto a la contaminación respiratoria, debemos ante todo asegurarnos de que el paciente tenga una correcta vía aérea, sí, que esté ventilándose de manera adecuada y que haya un adecuado cambio de gases. Y pues en el caso de que no haya respuesta a la oxigenoterapia, se debe considerar la intubación de este paciente. En los casos gástricos, pues podemos ver que existen no solamente las medidas de descontaminación, sino de desintoxicación o pues el uso de antídotos. Y que si el paciente se beneficia de dos medidas como terapia coadyuvante, pues se debe usar. Y finalmente, lo que hablábamos con respecto al uso del carbón activado, ha habido bastantes cambios con respecto a las guías frente al manejo, ya que inicialmente se decía que posterior a una hora de la ingesta del tóxico ya no serviría la descontaminación a través del carbón activado, pero a medida que han pasado los años y a través de ensayos clínicos que claramente no son tan fáciles de hacer por la naturaleza de los pacientes, se ve que el uso del carbón activado bajo ciertas sustancias o ciertos contextos puede tener efecto hasta 2 horas o más después de la ingesta de los medicamentos. Pero nuevamente se debe hablar de cada caso individualizado. Y eso fue todo por nuestra charla. Nuevamente agradecemos a la doctora Lorena por toda su disposición y pues al semillero por la oportunidad. Y eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, Sergio y Daniel, muchísimas gracias a ustedes por esta gran charla. Y a la doctora Herrera, si quieren, no sé si dar algunas palabras, dar un comentario sobre la charla, o seguimos con preguntas del público, no sé si tengan, o comentarios. No, muchas gracias Daniel y Sergio por la excelente presentación. Me encantó la analogía del pastel y el mecanismo de acción del carbón activado. Eso, pues básicamente fue de su creatividad y me pareció súper chévere. Todo estuvo muy completo y creo que claro, pero pues si tenemos alguna pregunta, eh, la podemos resolver entre todos o los exponentes como ustedes quieran. Pues por ahora creo que no tenemos preguntas, entonces creo que pues podemos dar por terminada la sesión de hoy. Vamos a continuar con el módulo de urgencias oncológicas, entonces están súper invitados todos a continuar asistiendo a las charlas. Muchísimas gracias.